No. Well, let's see what a man like you would kill for. No, don't! Huh. Como dijo Picasso, los buenos artistas copian, los grandes roban. Saludos y bienvenidos. Este video abordará un tema un poco inadvertido de los últimos años, pero que merece una seria atención, me parece, desde que me pasó de atestiguar una transgresión de los límites hacia el respeto por la propiedad creativa, muy descarado en sus resultados y aprovechado de un momento de la historia del espectáculo donde el mundo no estaba tan conectado como lo es actualmente. En ese entonces, aquellos que nos interesábamos por el avance del anime en Occidente, celebrando su propagación masiva, nos encontramos con el trago amargo de soportar como un producto que se presentaba en las pantallas, como la novedad de la temporada de series del año 2002, con una trama y esquema significativamente similar a dos clásicos del anime, Cowboy Bebop y All Star. La primera de ellas fue aclamada por su originalidad y esmerada elaboración, fruto de una grandiosa inspiración artística y de una inusual oportunidad de libertad creativa que se le dio a su creador, Shihiro Watanabe, quien, dotado de estas herramientas, produjo algo que en sus palabras sería el material que él mismo querría ver como espectador. Todo el esfuerzo vio la luz en el año 98 y lentamente se consolidó como otro fruto de exportación de Japón hacia el mundo, que demostraría la clase de originalidad con que la industria del anime se estaba trabajando. La segunda, que no logró el mismo reconocimiento masivo, sobrevivió bastante bien a la prueba del tiempo y aún destaca por su gran originalidad. Lamentablemente, este impacto era leve y de culto, y no contenía la presencia casi absoluta de estos días, por lo que, lamentablemente, muchos supieron aprovechar la situación para elaborar un producto de inquietantes similitudes solo 5 años después. El concepto que utilizan Cowboy Bebop y All Star se entiende como un western del espacio, plasmando la idea de manera alegórica y además circunstancialmente, consolidada por la trama. Firefly, en cambio, fue promocionada y plasmado así, literal y desmesuradamente, como un western espacial. Veamos estas diferencias de forma y de fondo en detalle. El concepto está elaborado concienzudamente y se adecua a la forma de vida de los protagonistas, ambientada en un futuro donde la humanidad ha ampliado sus fronteras en el universo conocido a través de unas puertas hiperespaciales que, como su nombre lo indican, permiten acortar camino en esta dimensión hasta sus colonias interplanetarias. Estas colonias, como en el lejano oeste americano, se desarrollan sin poder resolver eficazmente la creciente actividad criminal, que se ha diversificado y fortalecido en las falencias de la actividad colonizadora y la ambición humana.
Es por eso que los diversos gobiernos deciden restaurar el sistema de cazarrecompensas del lejano oeste americano para solventar la falta de capacidad disponible para la pacificación de las colonias. Siendo en este escenario donde los protagonistas, convertidos en mercenarios, encuentran una forma de sostenerse y escapar de su pasado. Spike Spiegel y Jet Black, un ex criminal y un ex policía respectivamente, a bordo de una vieja nave pesquera modificada y rebautizada como el Vivo, forman equipo para aventurarse en esta nueva etapa de sus vidas. Con una trama episódica y fascinante, los personajes viven sus aventuras en un mundo que cambia vertiginosamente, pero donde los sueños y las ambiciones parecen haberse estancado a nivel general para la mayoría de los habitantes, y el género humano no alcanza en su nueva empresa a satisfacer las necesidades de todos sus miembros. Por este motivo, los personajes son en toda norma marginados que en gran parte de su vida estuvieron ligados a la actividad criminal de uno u otro bando y usan su conocimiento y experiencia para labrarse un sustento. Pero el peso de la vida anterior que abandonaron es el punto de gravedad que condiciona los sucesos y su suerte, una amenaza latente que podría alcanzarlos eventualmente. La serie también es muy apreciada por el trágico final y una respetable y decidida postura de sus creativos de no sobreexplotar el éxito de crítica y audiencia que sigue cosechando ininterrumpidamente a lo largo de los años, así como también destaca enormemente con una excelentísima y espectacular banda de sonido que hace la delicia de muchos entusiastas de la buena música, siendo uno de sus puntos más fuertes por los que hoy es reconocida. Gene Starwin y James Hawkins son dos cazarrecompensas, habitantes de un planeta marginal al que proyectan abandonar. Su motivación rinde frutos cuando en un trabajo de guardaespaldas terminan vinculándose con una peligrosa forajida llamada Hilda, quien se hizo con el control de una misteriosa nave espacial, producto de la colaboración ilegal de diversas fuerzas de poder. Circunstancialmente, el azar colocará el dominio de la nave en sus manos, por lo que, aprovechando esta buena fortuna, deciden hacerse de esta para alcanzar sus sueños, sabiendo el peligroso destino que podrían enfrentar de ser alcanzados por los creadores de la máquina, que desean recuperarla para concretar el ambicioso propósito para el que ésta fue construida. En una trama de aventuras episódicas, la tripulación irá creciendo mientras los aventureros intentan llegar a un sistema seguro fuera de la influencia de los infames piratas espaciales, tarea condicionada por la falta de recursos y los peligros de las rutas navegables. Esta serie también aportó a las variantes de la ciencia ficción en un futuro donde la vida del hampa y los modos de las armas del western de antaño aparecen replicadas y donde también las fronteras de la humanidad se expanden y el ámbito sin ley es el caldo de cultivo para la ambición desmedida y el crimen. También aquí los personajes son marginales que, a pesar de sus grandes habilidades y conocimientos, están atrapados entre la necesidad de sobrevivir y progresar de la única manera que conocen, porque existen en una era donde la aventura es la ambición máxima a la que un hombre que sepa manejar las armas puede aspirar. Estrenada 5 años después que Cowboy Bebop y All Star a nivel mundial y un par de años después del debut de estos respectivos animes en la TV estadounidense, su irrupción en las pantallas fue recibida con sospecha por la gente que conocía el anime y no solamente Cowboy Bebop. Muchas de las ideas que se exponen también guardan una inquietante similitud con All Star, con un esquema similar pero en cuanto a género más que a modelo de historia. En este caso, la idea de un western del espacio es exactamente eso: personajes vestidos como vaqueros en naves espaciales. Al igual que Cowboy Bebop y All Star, una nave madre traslada a los personajes por el universo en sus aventuras. El concepto está establecido de esta manera literal y no encuentra una justificación ni de estilo o de trama que atenúe la aplicación tan literal de la idea, por lo que desencanta la manera anacrónica como desencajan el propósito y el sentido de esta combinación de ideas, donde vemos a personas vestidas de vaqueros tripulando una nave espacial.
La primera vez que podemos imaginar los elementos que constituyen este concepto es esta. Han Solo es un cowboy del espacio en toda norma. Esta es una de las representaciones más recordadas del concepto que aquí aparece como un complemento de una historia que hizo universalmente popular a George Lucas, quien con una gran maestría encontró la forma de proyectar mitos y arquetipos narrativos universales en la ciencia ficción, fusionándola también con el misticismo y la fantasía. Todas estas maneras confluyeron armoniosamente en una película que sería un clásico universal. En el caso de Cowboy Bebop y All Star, este concepto florecería ya como un género, desarrollado de una forma definitiva y original. Pero aunque la referencia es casi innegable, el mérito de los autores fue el de darle su propia forma respectivamente. Aunque ambas salieron en el mismo año, All Star fue anunciado en el 96 y ambas son producto de la misma empresa, por lo que fácilmente se puede suponer que las decisiones creativas, la idea fue trabajar en conceptos de maneras diferentes como exponentes de un nuevo género, emanando de estos intentos muchas características definitorias de cada anime, mismas que aparecerían luego replicadas en Firefly. We are not alone. Forget what you think you know. Forget what your mother told you when she tucked you in at night. Forget the lies of our oppressive, Kabbalistic... ¿Sabías que las ratas de mar eran cosechadas en los océanos de Ganímedes? Cuando la puerta se estabilizó, sus problemas de hambruna cesaron. Es por lo que ahora la rata marina es comida de moda. Como si todo lo mencionado fuera poco, el año 2021 nos traería una nueva sorpresa a todos los disgustados por estos acontecimientos. Luego de una larga pausa desde su anuncio oficial, la primera adaptación oficial de Cowboy Bebop vería la luz de la mano de Netflix, materializando a los personajes en un escenario actuado, con un gran presupuesto que los respaldara en la difícil tarea de trasladarlo desde la animación. El proyecto falló a todas luces en su intento y se convirtió en un ejemplo repudiado casi universalmente de cómo malinterpretar el material original de la forma más equivocada posible. Generalizando, podemos sostener que la atmósfera tan concienzudamente construida
en hábiles decisiones narrativas y estéticas para construir una atmósfera particularmente singular. No pudo ser replicada de la misma calidad, principalmente por un equivocado criterio de apreciación de este material, que no solo se distingue por ser una creativa combinación de elementos, sino también por hacer uso de una acertada manera de presentarlos en un orden que no subestima ni al espectador ni sacrifica su estilo único para explicar lo que es implícito de la historia. El pasado condiciona los eventos de una trama episódica, donde los personajes son su mejor exponente. La atmósfera melancólica y pesimista que roza el nihilismo encuentra la frontera con la naturaleza heroica de los personajes, en busca de una redención silenciosa de lo que queda de su espíritu deshecho por el mundo, revertiendo las cargas al cambiar de bando en la lucha contra el crimen, pero manteniéndose en la oscuridad que marcó sus vidas. La representación de los personajes es ridícula, la adaptación al intentar replicar exageradamente la estética del anime, siempre pensada para generar un impacto basado en representaciones de conceptos e ideas concretas que fueron reemplazados por una teatralidad caricaturesca. Los personajes son elementos de un escenario, no representaciones del mismo, y a la vez materia de un mundo decadente, fruto de los esfuerzos de un periodo de transformación que afecta a toda una época. En cambio, la adaptación los convierte en figuras más que personajes que solo sirven para despachar diálogos y escenas de acción. El material ofrece mucho más que simple entretenimiento. Es una historia concienzuda de aventuras espaciales que se tomó el tiempo para construir un mundo en innumerables detalles. Un gran despliegue de imaginación marcado por múltiples e incontables referencias, principalmente al cine más popular de antaño. Si podemos dimensionar el impacto del anime original en el público global, las respuestas positivas son casi unánimes. No solo es un clásico, sino una obra maestra, construida con ingenio y originalidad. Las sensaciones que transmite este mundo de fantasía funcionaron porque agregaron sentido a la amplia gama de representaciones de futuro que se pudieron imaginar. La historia del género humano se repite con todas las grandes transformaciones que desencadenaron en la ampliación de su frontera, en múltiples ámbitos y escenarios. A la periferia de estos cambios se caracteriza por ser un ámbito de implacable hostilidad y conflicto, potenciado por las ambiciones y el vacío de poder en un ámbito sin ley. Estos personajes, desencantados con su destino y la vida, contienen un romanticismo que supo ser bien aprovechado y ubicado en esta trama. Desgraciadamente, la adaptación solo tomó los elementos superficiales de su atractivo para convertirla en otra historia genérica de ciencia ficción y acción, reduciéndola solo a esos dos elementos combinados, desaprovechando la riqueza imaginativa con la que se construyó. La misma historia nos es contada de nuevo, descomponiendo los sucesos de su orden establecido y naturalmente también el impacto que estos habían generado, transformando situaciones cargadas de dramatismo alimentadas por el suspenso y el misterio creciente en parodias de la estructura general de la trama. Casi se siente que se está viendo el conjunto de la historia en cada capítulo. Si bien se puede comprender la necesidad de diferenciarse, el resultado se desalinea con el propósito de ser una adaptación, para convertirse en una versión de peor calidad en todos los sentidos. En sentido narrativo, desaprovecha la presencia y atmósfera que el villano principal desata con sus acciones, las cuales están desarrolladas para que lo consideremos como una amenaza que irrumpirá en el clima de la historia, el cual muchas veces parece que nunca va a llegar. Una vez consumado, la maestría de su utilización como recurso hace la historia más sólida en su apreciación. Estéticamente, el elenco, además de diferenciarse significativamente de sus contrapartes, parecen estar seleccionados con esa intención deliberada, lo cual desencanta teniendo en cuenta lo icónico que los personajes llegaron a ser. En una historia de personajes, cada escena o situación lleva a destruir la figura que teníamos de ellos, a un grado que se hace insoportable de ver. En la misma línea actoral, la interpretación es exagerada y desordenada y caricaturesca. Pero además, siendo buenos actores la mayoría de ellos,
podemos inferir que en este caso el resultado está directamente relacionado con una producción que trabajó contra reloj y una visión empresarial que no entiende al público de antaño para el que fue diseñada. Lo que hace especial a este tipo de producción son las mentes detrás de su creación, y nadie más puede manejar este material de la misma forma. La idea de este video es demostrar cuál es el estatus creativo del anime en el mundo de la narrativa audiovisual, por qué tanto respeto a la animación que proviene de Japón, y cómo sigue siendo algo de culto todavía a pesar de su masividad actual, por lo que enfrenta situaciones donde su influencia en muchas creaciones aparentemente originales a veces no es reconocible. Esto es debido a que cada ámbito del audiovisual con los que el anime convive constituyen mundos separados que no tienen contacto. Tristemente esto es así. Sin embargo, el anime configura tantas cosas en su esencia que su alcance, una vez descubierto, logra generar adeptos de por vida que no pueden jamás abandonarle. Este estatus de culto es alimentado por todas las formas en las que el mismo es celebrado, mucho más que como simple entretenimiento. La razón es simple: ofrece algo único, una fuente de originalidad donde el rigor por la autosuperación muchas veces lleva a los creativos a estar más conectados con las expectativas de su audiencia, donde el oficio de narrar es asumido con seriedad, la voluntad de innovar dentro de un espacio definido es la norma, que ofrece la oportunidad de continuar aportando a la imagen que se tiene del anime en el mundo entero, y sus adeptos celebran su difusión en círculos aparentemente cerrados, que propagan muchos de los valores de la cultura japonesa y su apreciación. Si bien los géneros explotados en su mayoría trascienden generalmente hacia la fantasía o ciencia ficción, también el drama tiene un tratamiento único con una sensibilidad que parecería perdida en nuestra cultura occidental, por lo menos en lo que se produce en el ambiente contemporáneo. La sensibilidad del drama japonés concierne al humano promedio que puede relacionarse sanamente con sus emociones y muchas cosas, desprovisto de la superficialidad asfixiante de nuestra era. Aún mantiene ese encanto clásico donde los humanos simplemente se atreven a desnudar su alma en todo su esplendor. Asimismo, las historias más explosivas y desmesuradas mantienen un tono de moralidad y de pertenencia al género humano y de valía de la vida misma. En fin, por este y otros motivos, el anime perdura y perdurará. Bueno, si me acompañaste hasta acá, te agradezco por tu tiempo e interés en estos comentarios. El propósito de esto es conectar con aquellos que aman el cine y defienden su relevancia en nuestra vida. Será hasta la próxima, si es que la hay. Te envío un saludo desde Argentina y te deseo lo mejor. Gracias por tu tiempo.